Germán Martínez Cázares, expresidente del Partido Acción Nacional, después se pasó a las filas de Morena y era hasta hoy el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, presentó precisamente hoy su renuncia como director de este instituto, convirtiéndose en el primer funcionario de alto nivel en dejar el equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador. La carta de renuncia de Martínez establece que la injerencia de funcionarios de la Secretaría de Hacienda en el IMSS, en el instituto, ponen en riesgo la vocación de igualdad, justicia y servicios de salud de esta institución. Martínez acusa a Hacienda de no querer dialogar y de querer imponer decisiones y funcionarios. Como ejemplo, cita algunos casos en los que no obtuvo respuesta de parte de la Secretaría para temas presupuestales o de contratación de personal, así como la cancelación de una reunión para resolver la situación del IMSS con Hacienda, encargada de ejecutar la orden presidencial de austeridad en el gasto público. En el IMSS, voy a citar algunas de las partes de la carta, es muy larga esta carta de renuncia. En el IMSS, algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal, ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal, siendo que el presidente Andrés Manuel López Obrador había decretado el fin del neoliberalismo. Y sigo, y un rediseño institucional donde importa más el cargo que el encargo. Continúa la carta, se pretende reformar el reglamento para colocar funcionarios administrativos en los estados desde la Secretaría de Hacienda y así anular a los delegados que este Consejo Técnico aprobó para que ellos, en los hechos, administren desde lo local al IMSS. Martínez califica de corrupción las prácticas de algunas empresas de no reportar al IMSS los ingresos reales de sus empleados, lo que en el largo plazo perjudica tanto a la institución en términos de servicios como de salud, como también a los trabajadores en materia de pensiones y créditos de vivienda. Por esto asegura que en el IMSS hay una enorme corrupción y una mala calidad en el servicio. También señala que el ahorro y control excesivo del gasto en salud es inhumano. Los contratos y convenios de servicios se rezagan y algunos están por vencerse sin horizontes de legalidad y eficiencia. Las compras de equipamiento paradas, las reclamaciones y litigios aumentan y si bien el abasto de medicamentos está garantizado, es precario y en algunos lugares pende de un hilo, dice Cázares. Y continúa también, los niños que padecen cáncer y esperan su tratamiento, quienes viven a la espera de insulina, las poblaciones de la diversidad sexual que reclaman antirretrovirales y los millones de enfermos que se atienden en nuestras clínicas y hospitales no merecen ni un minuto de rebatingas de poder. Martínez dijo que apoya al presidente López Obrador, pero que no dirigirá una institución en la que las decisiones se toman fuera de ella. Horas más tarde, el presidente de México reaccionó a la renuncia del titular del IMSS y reiteró su respaldo a las acciones de la Secretaría de Hacienda. Vamos a escuchar. No, para nada. Somos libres y hay muy buenos servidores públicos para sustituir a quienes no están conformes y además son libres. No se puede tener a nadie a la fuerza, hay que trabajar con convicción y a gusto. ¿Cuándo va a decidirlo el nuevo? Mañana, pasado, cuando se resuelva esto, sin ningún problema. ¿Quedó en buenos términos con Germán Martínez? Sí. Además, él regresa al Senado, es senador de la República, y yo lo respeto mucho. En este caso no comparto su punto de vista, pero esto es normal. Mañana pasado, sin ningún problema, van a elegir al nuevo director. Bueno, y para nuestros espectadores fuera de México, ¿cuál es la importancia y la envergadura del Instituto Mexicano del Seguro Social? Aquí algunos datos. El Instituto Mexicano del Seguro Social, conocido como IMSS, es una institución de seguridad social que se fundó en el 43, en 1943. Es un servicio público a nivel nacional que atiende a 6 de cada 10 mexicanos en todo el país. El órgano de salud atiende casi 11 millones de niños mexicanos de entre 0 a 15 años, según cifras de la institución. Más de 80,000 personas son derechohabientes al servicio y es el órgano de salud más grande en toda América Latina. Creo que ese dato, 80,000 debe ser muchos más, muchos más. Bueno, ya le voy a rectificar el dato si me lo permite. Aquí en el estudio me acompaña el analista político Alfonso Zárate para ir más al fondo sobre las razones de Germán Martínez Cázares. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Alfonso. Igualmente, Mario. Pues una carta dura, creo que va al meollo del asunto. Yo creo no recordar en largos tramos de la historia una carta tan completa, que se hiciera una descripción tan severa de las condiciones
en que está encontrando al Instituto Mexicano del Seguro Social. Incluso diría otra cosa, en el viejo sistema político al presidente no se le renuncia. El presidente es el que decide quién se va y cuándo se va. Por eso, cuando conocíamos de alguna renuncia, era un texto absolutamente lacónico y las más de las veces por razones de salud. Entonces, me parece que eso rompe con esa tradición. Pero además creo que es muy importante ubicar el contexto. Es decir, que la renuncia de Germán Martínez se explica en gran medida en función de lo que define como sus prioridades el presidente López Obrador. Es decir, López Obrador llega con un enorme respaldo social, entre otras cosas, con una oferta de reducir y, de ser posible, de eliminar el boato, los privilegios, los excesos y la corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto. Sí. Entonces, la oferta del presidente López Obrador es hacer un gobierno austero, austeridad republicana, ahora llegan incluso en exceso a hablar de pobreza franciscana. ¿Quién es el responsable de introducir los lineamientos y las decisiones para lograr esa austeridad republicana? El secretario de Hacienda, Carlos Ursúa. Entonces yo puedo imaginar que el presidente le dice a su secretario de Hacienda: estos son mis programas prioritarios. Y desde luego en la vertiente social, la pensión para los viejos, el apoyo para los jóvenes construyendo el futuro, el apoyo para los discapacitados, etc. Y en la parte de infraestructura, mis prioridades son la nueva refinería en Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía. Entonces, para el secretario de Hacienda, tiene una responsabilidad enorme, descomunal, y se da cuenta a lo largo de estos meses que las medidas de combate a la corrupción no dan suficiente dinero, que las medidas de ahorro no dan suficiente dinero. Y entonces se empieza a adoptar decisiones que pueden ser muy perturbadoras. La supresión de organismos, de instituciones, entonces se elimina el Consejo de Promoción Turística, elimina la institución de apoyo a los empresarios, Instituto de Apoyo a la Empresa, reduce programas y todo esto se está haciendo, me parece a mí, sin el suficiente cuidado. Da la impresión de que... no hay bisturí, hay tijera. Hay machete. Machete. Sí, así es. Entonces, digamos, en vez del bisturí, el corte. Y la otra cosa, que en mi opinión tendría que ser un método, digamos, administrativamente más racional. El que si va a haber recortes en una institución, en este caso en el IMSS, se pueda dialogar con los expertos y con el director del IMSS y decirle: necesitamos un ahorro de esta proporción, y que él pueda decirle: en esa proporción es inadmisible porque le vamos a pegar a estos sectores vulnerables a los cuales atendemos. Y hay que recordar, Mario, que de por sí el Instituto Mexicano del Seguro Social, esta institución que le dio tanto prestigio a los gobiernos de la posrevolución, desde hace algunas décadas ha sufrido un proceso de precarización, y que hoy lo que tenemos es que los derechohabientes del Seguro Social, que tienen la necesidad de una operación urgente, en ocasiones tienen que esperar semanas y meses porque no hay quirófanos disponibles, que la atención ha venido disminuyendo duramente. Y si además de eso vienen recortes fortísimos, bueno, lo que tenemos es una situación muy difícil manejable. Y creo que en este caso hay que destacar también el perfil de Germán Martínez. Yo creo que Germán Martínez es una rara avis en la clase gobernante. Tú recordarás que después de su derrota como presidente de Acción Nacional presentó su renuncia. Sí. Es decir, digamos, no es un flotador, no es un simulador. Cuando fracasó en su objetivo como presidente del PAN, le presentó su renuncia a su partido. Y ahora, cuando siente que esos recortes van a darle inviabilidad a su gestión, prefiere renunciar. Mucho sorprendió cuando Germán Martínez se sumó a la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Fue una de las sorpresas, creo que más grandes. Sí. Efectivamente, Germán ya tenía, creo que una distancia con el Partido Acción Nacional, sí, después de muchos cambios que hubo de la dirigencia, pero siempre se le vio dentro del equipo de Andrés Manuel López Obrador como un traidor que se había sumado a la campaña. Fue de los que orquestó también campañas muy fuertes contra Andrés Manuel López Obrador en las pasadas elecciones. Así que yo creo que no extrañará a muchos que haya sido el primero en que presenta la renuncia. Sí, así es. Y lo que importa ahora saber es qué va a pasar en los próximos meses. Yo recuerdo en el caso del presidente López Portillo,
cuando dos de sus secretarios claves en materia económica, el secretario de Hacienda, Julio Rodolfo Moctezuma, y el secretario de Programación, Carlos Tello, no se pusieron de acuerdo, y antes de que se cumpliera un año de la administración, los dos salieron del gabinete. Y yo imagino que esta política de austeridad a rajatabla, que menciona Germán en su carta, ¿no? Ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal, puedan empezar a tener igualmente daños importantes a las instituciones. Y si acaso lo que me extraña es la disonancia y el carácter único de esta voz, cuando yo creo que podría haber otras voces en otras instituciones, pienso por ejemplo en los institutos de salud, que pudieran advertir los enormes riesgos que está teniendo este recorte tan duro. Yo creo que es lo que nos debe dejar, bueno, dos cosas que me planteas en esta noche. La primera es que efectivamente cambian las formas. No recuerdo tampoco una renuncia que se haya presentado así públicamente, ¿no? Y de hecho se habló mucho en la semana pasada tal vez de la posible renuncia de Alfonso Romo, pero habría sido también del secretario de la presidencia, del jefe de la oficina de la presidencia, que se la había presentado, pero no fue aceptada. No sabemos en realidad si esto fue o no. Fue después desacreditada esa versión. Esa es una parte. Y la otra, el fondo. Es decir, que es un buen momento para hacer una sacudida al gobierno y que analice realmente si estos recortes presupuestales pueden afectar más. Acabamos de pasar una crisis ambiental en donde mucho se dijo que también los recortes habían afectado la manera de medir y de actuar ante la crisis ambiental. Es cierto, yo creo que ese es un ejemplo muy, muy relevante, porque lo que los expertos han señalado es que un recorte del 50% a la Comisión Forestal, que se había traducido en el recorte de personal que estaba encargado de labores preventivas, de acudir a las zonas donde podía haber este tipo de incendio, de recoger hojas, etcétera, y que entonces esta política de austeridad estaba teniendo implicaciones tan graves como la contingencia que se vivió en Valle de México, que llegó a Puebla, que llegó a Querétaro. Y yo diría otra cosa, Mario, también, que ojalá que el presidente rectificara en cuanto al estilo personal de gobernar. ¿En qué estoy pensando? En que tenemos un presidente que no tiene a un grupo de colaboradores que son finalmente quienes debieran atender los ramos a su cargo. El presidente es todo. Y el colmo es cuando, por ejemplo, en el caso del subsecretario de Hacienda, Herrera, que señala que se va a detener la construcción de Dos Bocas para ese dinero invertirlo en la modernización de las refinerías, y al día siguiente el presidente le enmienda la planta. El caso de Romo, lo mismo. Hace una declaración, dice que las malas cuentas de los primeros 3 meses son una cachetadita, y el presidente dice no, una cachetada a los corruptos porque vamos requete bien. Y nada de eso ayuda, y estamos a buen tiempo. Y otra cosa hay que destacar al menos que no es la primera noticia del gobierno que se da fuera de las mañaneras. Que se da fuera, que se da en otra ventana. Muchas gracias, Alfonso, por estar con nosotros. Mario, te agradezco mucho. Por la invitación. Hacemos otra pausa en Perspectivas desde México. La Organización de las Naciones Unidas brindará apoyo a la construcción del Tren Maya y medirá el impacto de las comunidades de la región. Volvemos.